Esto es Dibujo Libre 2 de la carrera de diseño gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, el semestre 2023-1. Ya estamos en el recorrido de la cuarta semana del primer corte. Eh, la idea de este webinar es para explicar lo que sería la elaboración de una retícula para perspectiva con un punto de fuga. Eh, en el webinar anterior, webinar número 2, comenzamos a realizar una retícula en la cual pues yo les estaba explicando por medio del AutoCAD. Les decía en ese momento que se hacía más fácil a nivel didáctico poderles mostrar la elaboración de sus elementos, los elementos que conforman una estructura como esta, puntos de fuga, líneas verticales, horizontales, cuadros o campos gráficos, tanto internos como externos. También llegamos a realizar lo que son las líneas de proyección o líneas rectoras en un perfecto cuadro, las cuales coinciden con líneas a 45 grados. Asimismo, eh, llegamos a elaborar esa proyección de líneas horizontales a través de una diagonal que se hace desde el cuadro interno del dibujo, digamos, el campo gráfico interno hacia el campo gráfico externo que se explicó allí, que recuerden, el campo gráfico interno es el que está más cercano al punto de fuga, y el campo gráfico externo es lo que está un poco más a nivel bidimensional, podría decirse, el que está más cercano a nuestra vista. Entonces explicaba las dimensiones, todo aquello, para poder realizar una retícula, también los formatos. Voy a compartir entonces con ustedes la pantalla del aula virtual del Dibujo Libre 2, el cual pues voy a explicar la actividad que tienen. Es un paso a paso para realizar la retícula. Entonces, por aquí el aula, recuerden, yo soy Mirza Uribe, que ya les está apareciendo el aula de Dibujo Libre 2. Bien, recordarles, y bueno, un poco, una pequeña disculpa me voy a ofrecer. En el caso, recuerden que ustedes tienen de antesala a esto un foro de diagnóstico que también pasó a ser un foro de debate, de intervención, de participación, debido pues a este tiempo tan corto que tenemos, eh, porque se ha ido la luz y en fin, pues ha afectado un poco lo que es mi rendimiento a nivel de la actualización, por eso las disculpas, ¿ok? Eh, Sin embargo, también dentro de esa actividad que tienen allí del 10%, tienen allí una subactividad que es la de aceptación de planes de evaluación y webinar que he estado prometiendo subirlo. Entonces, para que estén pendientes de esto en los próximos días, estaré subiendo y les estaré informando en el Telegram, ¿ok? Para que vayan haciendo lo propio. También voy a ir respondiendo, por supuesto, lo que ha sido este foro de diagnóstico a nivel de retroalimentación y con puntuación, por supuesto. Entonces, la segunda actividad del 20%, como les decía, es una retícula, la elaboración de una retícula. ¿Para qué esta retícula nos va a servir? Para en los próximos cortes realizar composiciones de dibujos a través de estas proyecciones, de manera que también ustedes produzcan serie de composiciones libres, escaladas, pidiéndoles de repente una escala monumental, que sea de una producción a nivel un poco más urbana o de repente un paisaje natural, pero que haya cierta monumentalidad en el escalado y que esa composición pues tenga relación con la figura humana, que probablemente se vea muy
pequeña con respecto a lo que va a pasar en su composición, en su dibujo. También esa escala pudiera darse a través del manejo de escalas un poco más al detalle, acercándonos un poco más al detalle. Serían escalas un poco de ampliación para la muestra, llegar a mostrar espacios quizás internos de mayor detalle como lo son quizás mobiliarios o espacios por decir, de espacios de diseño, qué sé yo, pero mostrar algunas cosas eh, con mayor detalle dentro de lo que es la perspectiva. También vamos a hacer dentro de lo que es diseño gráfico, dibujo libre, dos, corrijo, eh, retículas con dos puntos de fuga. Y esas dos retículas que se realicen se pueden superponer para tener mayor cantidad de puntos de fuga y poder eh, elaborar, proyectar otros tipos de composiciones con tres, dos o a veces cuatro también, ¿por qué no? Entonces, es bueno tener esta base de retículas para poder hacer mucho mejor las proyecciones y sobre todo las que no están en verdadero tamaño, que es la diferencia que sería de un dibujo totalmente bidimensional, ortogonal, con respecto a lo que es el 3D en perspectiva, ¿ok? Y por supuesto, otorgándole mayores proporciones. Entonces, en esta actividad dice elaboración de retículas para dibujos libres con perspectiva, en perspectiva, con un punto de fuga, 20%, es decir, 20 puntos. Están todas las actividades, debo decir también, ya que me recuerdo acá, están hasta el 13 de mayo, tanto la del foro de diagnóstico como esta, se pueden, entregable antes del 13, hasta el 13 está abierto. Entonces les digo por aquí, estimado estudiante, estimada estudiante, para esta actividad deberá realizar una retícula, su propia retícula de perspectiva con punto de fuga, que servirá para sus próximos dibujos. Va a ser una base de aquello. Entonces, materiales recomendados a utilizar. Recomiendo que tengan a la mano una lámina de papel bond, pero que sea el cuarto, es decir, la mitad de la lámina que ustedes obtengan. Más o menos eso va a medir 45.30 centímetros por 33 centímetros aproximadamente. Esto sale de las medidas de una lámina, lo explicaba el webinar pasado, de una lámina que ustedes encuentran en el mercado, 66 centímetros por 96, al ustedes cortarlas la mitad, que sería medio pliego, ese medio pliego se corta la mitad nuevamente para obtener los cuartos de pliego. Entonces, esas más o menos serían las medidas. Les decía también que existen láminas en el mercado que pueden medir 100 a 70 centímetros. No es necesario que corten para llegar a esos centímetros que están marcados allí. Simplemente como quien dice opcional. Si les da un poquito más de centímetros, no es grave, pues. Es para que tengan el cuarto de pliego de lámina, ¿sí? No es necesario llegar al metro. Pero para que sepan que se maneja de esta manera. Aquí para hacer la retícula necesitan reglas, escuadras, ¿sí? Por lo general los dibujos, la composición, la vamos a hacer en mano alzada, pero como ya vamos a obtener una retícula que ya tiene proyecciones a nivel de diagonales, de horizontales, verticales, en punto de fuga, pues ya los dibujos que se hagan van a ser a mano alzada. Pero para esta retícula necesariamente debemos tener la precisión que nos da estas partes. Si alguien maneja, por ejemplo, el Illustrator y puede colocar el formato, por supuesto, previo que se está pidiendo y realizar la, la retícula allí o en otro o cualquier otro sistema experto que permita el dibujo exacto de líneas, entonces lo pueden utilizar, no hay problema. Pero si no, nos vamos con las escuadras, ¿ok? Lo ideal sería esto. Necesitan lápices de dibujo, sacapuntas, borrador, probablemente luego de que ustedes hagan las líneas de proyección para la retícula o hagan la retícula en sí, es probable que necesiten como marcadores para que resalte
a nivel de color para que diferencien los diferentes elementos que tiene una retícula o lo que tiene el punto una perspectiva en punto de fuga. Marcadores de colores, como les digo allí, entonces una mesa que sea amplia, plana, limpia, que no tenga de repente cortaduras, ¿sí? Es lo ideal. Tirro para sostener los extremos de la mesa, en la mesa lo que es la retícula, y no se les mueva en el momento que ustedes estén utilizando las escuadras. Entonces, fíjense que aquí yo les escribí los pasos y era más o menos el paso a paso que yo estaba haciendo en AutoCAD. Entonces, lo voy a pasar rápidamente para que nos rinda. Entonces, fíjense que allí les va a decir que tiene la lámina de cuarto de pliego, ¿ok? Y en en el centro, ustedes van a trazar, en el centro de la lámina van a trazar una vertical y una horizontal, y ahí es donde ustedes hallan el punto de fuga, en ese centro, en esa intersección. 90 grados, ¿ok? Perfecto, 90 grados, es decir, en perpendicular. Entonces ya tienen los tres primeros componentes de una perspectiva, que es esto. Acá, luego, acá, cuando ya ustedes obtengan esto dentro del formato, dentro del pliego, entonces, a partir del punto de fuga, ustedes van a dibujar un cuadrado perfecto de 10 por 10 centímetros, que sea concéntrico con el punto de fuga. Es decir, que si nos vamos hacia la izquierda, derecha, hacia abajo, hacia arriba, va a coincidir 5, 5, 5 y 5 centímetros, ¿sí? O sea, 5 centímetros hacia afuera del punto de fuga. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar el cuadrado, ¿ok? Entonces va a ser concéntrico allí 10 por 10 centímetros. Luego, ustedes van a dibujar un cuadrado también concéntrico con el punto de fuga de 30 por 30 de sus lados. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el punto de fuga hacia afuera, esto va a medir 15 en uno de sus lados, tanto el derecho o el izquierdo, 15 centímetros, hacia abajo 15 centímetros y hacia arriba 15 centímetros respecto al punto de fuga, para que puedan elaborar entonces el cuadrado de 30 por 30, exactamente mide 30 por 30. Entonces recuerden, el cuadrado interno es lo que yo les llamo campo visual interno, y bueno, se los he colocado con algunas siglas por allí, y el cuadrado de afuera es el campo visual externo. Ya tenemos entonces algunos otros componentes dentro dentro de lo que sería la retícula o lo que es la perspectiva, que son muy útiles, por supuesto. Ajá. Luego, dentro de esa retícula, ustedes van elaborando, ya están obteniendo algunos pasos para tener lo que son las líneas llamadas líneas rectoras, que parten prácticamente del punto de fuga, ¿sí? Del centro hacia los extremos del cuadro exterior o del campo exterior, ¿sí? Campo visual. Van a coincidir con los vértices del campo visual interno, es decir, el cuadrado este que hicimos de 10 por 10. Entonces son diagonales prácticamente de 45 grados, ¿sí? Debe quedar perfecto. Lo pueden corroborar con los transportadores o con algún elemento que dé ángulos para que obtengan esto. Es prácticamente cuadrado perfecto. Les decía también que este tipo de retícula viene prácticamente del Renacimiento, con Brunelleschi, que fue uno de los, digamos, pioneros en el dibujo en perspectiva. Eh, digamos, por cultura general, antes del Renacimiento se dibujaba muy plano, muy figuras planas, a lo mejor había ciertos relieves, pero eran figuras que dictaban a lo bidimensional. Ya cuando aparece este recurso de la perspectiva, de este punto de fuga, pues ya esa sensación del 3D y es probablemente una de las primeras retículas que se utilicen dentro de lo que es en ese momento histórico. Luego viene Miguel Ángel, la mejora, pero en líneas generales es la misma, es la base, es el fundamento. Entonces, fíjense que ahí yo les explicaba y que dentro del webinar número 2 ustedes podrán observar en la elaboración del AutoCAD que en uno de sus lados, preferiblemente en la parte de abajo en principio, van a subdividir en 10 partes iguales
esos centímetros, esos 10 centímetros, es decir, van a tener 10 subdivisiones de 1 centímetro cada uno, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes dividieran esas 10 partes con punto en el punto de fuga, ¿ok? Y con punto en el primer corte, el primer centímetro, ustedes proyectaban las líneas que son teóricamente paralelas a las líneas rectoras. Sin embargo, por tema de perspectiva, como salen en el punto desde el punto de fuga, pues se van a ver, tienen esa visión, tienen esa percepción. Entonces, a cada punto, a cada centímetro, proyectan desde el punto de fuga hacia el corte y proyectan hacia el campo exterior todas esas, por todos los lados de lo que es el cuadro que ustedes tienen allí. Van a proyectar serie de líneas subdivididas a cada 1 centímetro dentro del cuadro visual interno, ¿ok? Que recuerden mide 10 por 10, es decir, son 10 espacios que les tiene que dar acá, tanto abajo, arriba, en los laterales. Sin embargo, ¿qué recomiendo? Hagan primero la parte de abajo, ¿ok? Esta parte, esa subdivisión, luego que hagan ustedes esas subdivisiones, esos 10 espacios, ustedes van a conectar o van a realizar desde uno de los vértices del campo visual interno, es decir, ese cuadrado de 10 por 10, se van con puntos hacia el contrario, el punto contrario del vértice del campo visual externo. Van a desarrollar como una especie de diagonal, ¿ok? También lo explicaba, vuelvo a insistir, para que lo puedan quizás visualizar un poco mejor, en el webinar número 2, en la parte de AutoCAD, ¿sí? Se dibujaba lo que es la diagonal. De hecho, creo que llegamos allí en ese punto. ¿Para qué? Para que esa diagonal cortara las líneas de proyección que hicimos anteriormente. Entonces, fíjense los puntos que nos genera y eso nos va a servir para el dibujo de las horizontales, que esas sí realmente serían paralelas a los lados de los campos visuales, ¿ok? Es como una repetición. ¿Y qué va a pasar? Que la línea horizontal que está más cerca del punto de fuga, las líneas horizontales van a estar más cercanas y en la medida que nos acercamos al punto o a los campos o el campo visual, continuamos con la clase entonces de elaboración de perspectivas, que es la actividad correspondiente al 20%. Entonces, les decía que tienen ustedes que desarrollar entonces una diagonal cuando ya estén, ya se hayan hecho todas las proyecciones desde el punto de fuga hacia eh, el cuadro exterior, el campo exterior, visual exterior. Y bueno, que esa diagonal iba a crear como unos puntos de corte, de intersección para colocar lo que son las horizontales, que eso en cualquier momento del webinar, pues lo vamos a resolver en AutoCAD, que fue donde quedó la clase pasada, el webinar pasado. Entonces, fíjense que esos cortes van a coincidir entonces para la elaboración de las horizontales. También les decía que mientras más cerca estemos del punto de fuga, pues esas horizontales van a estar un poco más pegadas, pero con esta relación que da esa diagonal. No es digamos, a vuelo de pájaro, no, no. Es justamente esa geometrización que da esa línea con respecto a esos cortes que están geométricamente dados, ¿ok? No hay una dimensión exacta que les pueda decir esto va a medir esto y aquello, no, sino con la diagonal y tomando en cuenta los puntos de corte que hace con esas proyecciones, es donde nosotros vamos a elaborar las horizontales, ¿ok? Luego de que ustedes tengan eso hecho, pues eso va a hacerse, como les decía, tanto en la parte de arriba, ¿sí? De esa retícula, como en las laterales, en el lado
lado derecho, lado izquierdo, queda una retícula perfecta, perfectamente elaborada, donde todo sale desde el punto de fuga. ¿Ok? Entonces, esta es la idea con la elaboración. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan, pueden utilizar el foro de dudas, pueden escribirme por el Telegram, ¿ok? Tienen este recurso de los webinars, los cuales pues son bastante importantes. Fíjense que aquí, una vez que ustedes revisen, que hagan esto, vayan tomando en cuenta algunos pasos adicionales, ¿ok? Les va a pedir dentro de la actividad que deben entregar. Entonces, el modo de la presentación es la siguiente, fíjense. Deberán adjuntar el proceso de elaboración de su retícula de perspectiva con un punto de fuga, donde incluya al menos 5 fotografías representativas del mismo. Esas fotografías debe observarse, esa presentación debe observarse. El uso de materiales, ¿ok? Entonces, el uso de materiales, yo les estoy pidiendo, pues los materiales en la parte de arriba, que sería en la rúbrica de evaluación, va a valer 4 puntos. Utilicen los materiales correspondientes, utilícenlos bien. Si necesitan asesoría para los materiales, perfectamente los puedo ayudar con eso. De todas maneras, en el próximo webinar podemos hablar de esa parte. 3 fotografías de ustedes, una al inicio, una intermedia y otra final. Fíjense que esa tiene gran valor. Entonces, de ustedes trabajando, elaborando su retícula, ¿ok? Es más, hasta no me atreví a pedirles videos, pero sí, si están amén ustedes, hacerlo, bienvenido es. Sin embargo, pues son esas 3 fotografías de ustedes elaborando la lámina, inicio, intermedio y final de la retícula. Luego, ustedes qué pueden hacer, o escanean si tienen el recurso por partes, esa cuarto de pliego, o toman buena fotografía de su modelo, de su retícula, para tener un detalle general de la misma, ¿ok? Y ver ciertos detalles. Les digo, tiene que quedar en lo mayor posible perfecta, ¿ok? Bien exacta, porque recuerden, ustedes están utilizando escuadras. Entonces, fíjense, aquí tenemos uso de materiales, 3, otra de la fotografía, entonces aquí ya tenemos las 5 fotografías ideales para la entrega. Si ustedes quieren adicionar más porque piensan que necesitan incluir otras, pues bienvenidas van a ser, ¿ok? Eh, el archivo de su presentación, de esta presentación, traten de hacer una portada donde identifiquen todo aquello. Recuerden que están en la universidad, entonces identifiquen su universidad, el título de lo que están haciendo, el nombre, el apellido, eh, la fecha, ¿ok? Entonces, y hasta pudieran hacer unas descripciones al respecto de la fotografía, que es lo que está pasando allí. Entonces, como digo allí, dentro de esa presentación que van a convertir luego en PDF, incluyen una portada, el archivo traten de que sea menor o igual a 20 megabytes, el nombre, si es bueno, que le coloquen el nombre del archivo, el nombre y apellido y punto de fuga. Esto es importante también, ¿ok? No que perspectiva o en fin, dibujo, no. Traten de colocar, sean un poquito formales en su entrega. Nombre, apellido, punto de fuga. Voy a insistir en esto. Valor de la actividad, pues como les decía, 20 puntos, 20% dentro del primer corte. La entrega recomendada de la actividad antes del 13, aunque la actividad cierra el 13 de mayo a la medianoche. Tienen aquí también para que descarguen este mismo escrito que está aquí en la actividad, para que lo tengan presente, de manera que, bueno, no se les va la luz, ustedes lo hagan, puedan resolver. ¿Ok? Pronto estaré revisando quien haya entregado, espero que lo haya hecho muy, muy bien. Voy a pasar en los minutos que me quedan del webinar al AutoCAD para compartirles entonces algunos datos al respecto. Vamos a ver qué me pasó aquí en el AutoCAD, ¿sí? Entonces, aquí punto de fuga, aquí tengo algunos otros
archivos que he realizado, pero vamos a cerrarlos para que no me consuma muchas cosas. A ver. Bien, entonces habíamos quedado en esto. Fíjense, pues aquí yo tengo elaborado previo lo que yo les coloqué allí en esta actividad, ¿sí? Entonces solamente nos faltaba, era eso, colocar las líneas en los otros lados, ¿ok? Entonces, fíjense, como les decía, la diagonal corta a las proyecciones perfectamente hechas y nos da serie de puntos de intersección, ¿ok? Entonces, allí nosotros vamos a trazar las horizontales. Como les decía, preferiblemente hacerlos en, en la parte de abajo primero y luego si podemos voltear la hoja y hacemos lo otro en los otros lados, en el lateral, en el derecho, izquierdo y en la parte de arriba. Es la misma cosa, es simétrico totalmente. Entonces, agarramos esta paralelamente, pues estas horizontales, ¿ok? Y en el punto de intersección de esa diagonal con esas proyecciones que hicimos anteriormente, pues trazamos series de horizontales, ¿ok? Yo voy a aprovechar los puntos de intersección que me marca el AutoCAD para ir copiando quiere, las horizontales, ¿sí? Que ya había elaborado. Fíjense que con las escuadras, ustedes pueden colocar las escuadras ahí, una de apoyo y la otra que vaya en perpendicular a la de apoyo para que puedan trazar las horizontales en su retícula. No sé si, ojalá sepan utilizar esa técnica de las escuadras, queda mucho más preciso. Ajá, yo porque estoy aprovechando, como les digo, las intersecciones para ir colocando las líneas horizontales en los minutos que me quedan de aquí del Zoom. Bien, entonces he marcado series horizontales que están paralelas unas con otras, o sea, están equidistantes. Lo que hago, bueno, es la adición de ellas, ya de las líneas, que no, elementos que, pues, que no necesito. Entonces, algunas las voy a extender para las líneas rectoras, estas que están en morado, ¿sí? Por lo que recomiendo, observen el webinar número 2, que está la explicación, parte de la explicación de cómo se elaboraron esas líneas rectoras o esas líneas que están en diagonal dentro de la retícula. Aquí simplemente pues estamos terminando la elaboración de la retícula. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí yo hago la proyección de las líneas horizontales, ¿ok? Y borro lo que no necesito, por ejemplo, esta extensión de líneas, las voy borrando poco a poco, porque no voy a necesitar esa extensión, ¿ok? Entonces lo que estoy haciendo es como utilizando un comando del AutoCAD para poder eh, que quede bien prolija la cosa. ¿Ok? Bueno, ya teniendo todas esas horizontales y las proyecciones, que ya también las tenía, entonces hago lo propio. Y lo que puedo hacer también es paralelas con punto acá de verticales para hacer las proyecciones en vertical, con punto en las horizontales. ¿Ok? También lo puedo hacer de esa manera. Entonces, si hago las verticales de las laterales, es lo mismo, es la misma altura de las horizontales, lo que hago es rebatir. Pero puedo apoyarme, como les digo, en los puntos de las horizontales para obtener las verticales. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo agarro aquí en mi AutoCAD, pues la herramienta de simetría, ¿ok? Y lo que hago es ubicar verticales, ya van a ver. Estoy haciéndolas del lado, tratando de hacerlas del lado izquierdo, que observan ustedes en su pantalla. Parece que está un poquito lento.
ralentizado, como dicen aquí, lento la cuestión, pero aquí estoy tratando de que quede acorde. Sí, aparecen las verticales, ¿sí? Coincidiendo, fíjense, coincidiendo con el punto de corte entre la línea rectora, las líneas en diagonal y las horizontales, ¿ok? Todas deben coincidir. Fíjense, por ejemplo, selecciono la vertical y tiene que coincidir con la horizontal de esta. Asimismo, entonces, las del otro lado del, de la retícula, el lateral derecho, y asimismo el lateral, la parte de arriba. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarle acá, ya tengo los minutos pasados. Entonces, aquí, por ejemplo, yo hice la parte de arriba, como el techo. Aquí ya tenía los laterales, fíjense que todos coinciden y ya todo completito la retícula. Entonces, espero lo, lo realicen. Lo realicen y bueno, como les digo, cualquier duda, los dejo con esta imagen, cualquier duda de la retícula de un punto de fuga a la orden por el foro, a la orden por el Telegram, el grupo de Telegram, no lo dejen para última instancia, a pesar de que se ve sencillo, traten en lo posible de hacerlo antes, ¿ok? Es bueno hacerlo a lápiz, como les decía, luego pasan los marcadores para que sean distintos colores. Yo coloqué estas opciones de color, por ejemplo, para las proyecciones pueden ser en verde, para la línea de horizonte de azul, la línea vertical puede ser otro verde, para las líneas rectoras azul, para las diagonales en magenta, y bueno, allí tienen ustedes diversos colores y que quede, digamos, resaltado para que ustedes luego, cuando vayamos a hacer las composiciones, puedan colocar otra lámina encima y tengan esas guías de retícula, ¿ok? Entonces, esa es la idea con este trabajo, que es bastante interesante. Y bueno, no siendo más por el día de hoy y por los 40 minutos que nos da el Zoom, muchas gracias por su atención. Estamos pendientes para el próximo webinar, que es el cuarto y es digamos, el último del primer corte. Muchas gracias.